estamos en abierto y lo vamos a hacer con una súper mujer que mañana cumple años. Laura López, bienvenida. Hola Rosana, ¿qué tal? Muchas gracias por felicitarme, por acordarte de mí, que tú también cumples dentro de poquito, poquitos días después. 5 días después que tú. Claro. Somos buenas las de febrero y más además del mismo año. No vamos a decir en qué año hemos nacido, pero somos del mismo año y todo, y del mismo Bueno, mes. se puede decir también. Con 5 días de diferencia. Sí. ¿Tú naciste aquí en Málaga, Laura? Sí, yo nací en Málaga. Y yo en León, fíjate, Ajá, de punta a muy bien. punta casi. Sí. Bueno, Laura, esto es un amor propio que yo tengo por la fecha de... Perdón. Por la fecha de mi cumpleaños y por la fecha de cumpleaños de las personas que me importan, pero vamos a hablar precisamente de amor, y no de este que yo le tengo a las fechas del calendario, sino de amor en tiempos de pandemia, porque yo es que he escuchado historias de todas las versiones, Laura. No sé cómo ha llegado la gente hasta tu gabinete para contarte cómo han vivido el amor en la pandemia. Sí, bueno, como bien dices, ha pasado de todo, ¿no? Pero también pasa de todo cada día, también pasa de todo en las vacaciones, ¿no? Porque siempre hablábamos antes de la pandemia de cómo el periodo vacacional también hacía que en las parejas, pues bueno, se produjeran más estadísticas de separaciones, de divorcio, etcétera. Es que, claro, también tenemos que tener en cuenta que el amor y el deseo son un trabajo. Si uno no realiza un trabajo para, digamos, mantener esa relación o para darle una vuelta, ¿no?, a ciertas creencias, ciertas posiciones que uno tiene ante las relaciones, ante sí mismo, ¿no?, porque también es importante que frente a otra persona, pues bueno, uno también tiene que renunciar a cierto egoísmo, a cierto narcisismo para encontrarse con otra persona. Y vemos que amar no nos enseñan, ¿no? Uno va trayendo modelos familiares y bueno, también está esa cuestión que decimos que es esa sobredeterminación inconsciente, ¿no? Que ahí hablamos que en las relaciones hay veces que vemos que hay un discurso manifiesto de cosas que uno dice y luego en el fondo uno está hablando de otras cosas. Se ponen en juego de manera disfrazada cosas que tienen que ver pues con aspectos como bien decimos el narcisismo o la sexualidad, que a veces se pone en juego en lugar de ponerla de una manera determinada, se ponen en las discusiones, ¿no? Digamos que hay una complejidad muy importante en las relaciones que ya digo que hay que revisarse y que también en la época de pandemia, al estar, digamos que pasan conviviendo más tiempo juntos, ¿no?, incluso más aislados, ¿no?, en cierta manera del exterior o de otras relaciones que antes tú te ibas a hablar con tu amigo, tu amiga y de alguna manera dabas un aire diferente a la relación, ahora se han visto también muy perjudicadas pues las relaciones porque se ha visto realmente con quién está la persona y de qué manera me relaciono con el otro, porque claro, a veces creer que uno está 24 horas con la otra persona es creer que uno tiene que estar pegado 24 horas. Y claro, también se necesita un poco de aire y bueno, y de revisar esos modelos que tenemos de relación con el otro, porque hemos visto también cómo se han intensificado incluso el control y bueno, si los celos existían, van a seguir existiendo, es decir, que es una manera que uno tiene de relacionarse con la otra persona, ¿no? Se ha intensificado el control, Laura, porque fíjate, si te tienes que quedar encerrado en casa, el control entiendo que del móvil, ¿no? O del ordenador, de las redes sociales, de con quién Bueno, te comunicas, ¿no? es que claro, muchas No veces podía salir. claro, no podía salir, pero no tiene nada que ver con eso, claro. No es cuestión de que uno salga a la calle o se relacione con otras personas, sino tiene que ver más bien con uno mismo. Es decir, que aunque tú estés con el otro 24 horas, en muchas ocasiones vemos que tiene que ver, es otra doblez diferente, ¿no? Tiene que ver con mis propios deseos bueno, de relacionarme con otras personas que yo proyecto en el otro pues todas mis cuestiones, ¿no?, todas mis cosas, todos mis deseos y que a través de la otra persona estoy hablando de mí. Mira, Entonces, te has fijado es que me entra un curioso, poco ¿no? la risa, ¿no, Sí. Laura? Es que estaba yo pensando, si me llega a mí a pillar soltera la pandemia, yo me voy con un kit de PCR para si tengo que tener una relación con alguien. Primero, espérate, que Ajá. te paso el test PCR a ver si tienes coronavirus. Sí, Que soy muy porque rayada. sí, no, claro, pero eso del contagio, Claro. claro, es que estamos en tiempos diferentes, ¿no? Y vemos que también se han intensificado pues los portales, ¿no?, de contactos virtuales, porque claro, cuando uno no se podía relacionar de tú a tú, vemos que también se ha buscado otras vías para contactar, porque al fin y al cabo el amor tiene que ver también con esa reproducción de la especie, ¿no? Y es una el amor, aparte que nos civiliza, también es una cuestión de la especie que necesitamos acercarnos a otras personas
para unirnos, ¿no? O sea, el Entonces, cibersexo hizo así en época de confinamiento, ajá, porque claro, estamos hablando, es que yo me he ido directamente al confinamiento, no a la pandemia en sí, global que ajá, llevamos ya 2 años, sino me he ido a los 3 primeros meses de ujú, confinamiento. Tú estás hablando de la pandemia en general, ¿no? ajá. Entonces, eso, el cibersexo ha hecho así, ¿no? Ajá. Pero bueno, también habla de que a veces pues ese cibersexo, ¿no? También habla de una insatisfacción que también uno puede tener en sus relaciones de pareja, ¿no? Que también la sexualidad tiene que ver con hablar, ¿no? Y a veces vemos que no se habla o se ponen en juego también la sexualidad que hay en las relaciones de pareja con la persona con la que conviven, ¿no? Que en muchas ocasiones vemos que hay bastante insatisfacción, hay síntomas, ¿no? Y que la sexualidad habla de cómo nos relacionamos con el otro. Y eso puede llevar a una ruptura, porque es muy importante. Hay gente que le Claro, da más porcentaje de importancia al sexo en las relaciones y hay gente que le da menos, pero es importante. claro, es una manera más de comunicarte con la otra persona. Si no puedes gozar de una relación sexual con tu pareja, y que es una cosa de la especie, pues claro, es que tampoco puedes gozar de una conversación, tampoco puedes gozar de un libro, tampoco puedes gozar de la relación con esa persona, ¿no? Porque también es como, digamos, un síntoma o un señalamiento de que algo está pasando ahí, O sea, ¿no? es una parte de tu vida de la que no puedes hablar con tu pareja, también conllevará que de otros temas de tu vida tampoco puedas hablar, ¿no? Vas como capando cosas de tu vida hacia la otra, Claro, de digamos, la contarle. sexualidad es todo lo tocado por la palabra, ¿no? Y lo genital está incluido en la sexualidad. Entonces, si hay un fallo en el ámbito genital, ahí estoy hablando de cómo es mi relación con mi deseo, con el otro, cómo es mi comunicación, cómo a veces también vemos que en las diferentes etapas una persona pues puede poner al otro en un lugar más familiar y ahí pues no aparece el deseo, ¿no? Vemos que muchas veces cuando se tienen hijos o cuando pasa determinado tiempo, ¿no? Y digamos que se establece más el compromiso con esa persona, a veces inconscientemente se pone en un lugar como familiar, como si fuera una relación pues con hermanos, con padre, madre, ¿no? Donde el otro no ocupa ese lugar de hombre o de mujer, ¿no? Y ahí vemos que aparecen esas fallas en las relaciones sexuales, ¿no? Es decir, tienes al otro tan familiarizado que o bien no le permites hablar o quieres que sea de una misma manera determinada siempre o no estableces esas relaciones donde cada uno se pueda sorprender al otro, ¿no? Quieres que todo sea como yo pienso, como yo digo, o no eres capaz de aventurarte a decir que deseas otras cosas, ¿no? Digamos que ahí la palabra está muy relacionada con cómo uno se comunica con el otro, ¿no? En las relaciones sexuales, ¿no? Ujú. Has dicho que el pasar 24 horas, o que pensamos que pasar 24 horas del día con el otro es en una relación idílica es lo ideal, otros piensan que es el infierno. Ujú. ¿Qué ha pasado más durante esta época de pandemia? ¿Que se pensaban que era el infierno o que se pensaban que habían llegado al cielo y se han dado de bruces contra la puerta de la que tiene las llaves San Pedro? Bueno, hay de todo, ¿no? Ya digo que tal y como también hay parejas que han salido más fortalecidas del ámbito de la pandemia, ¿no? Porque realmente digamos que sabían, ¿no? Relacionarse de una manera determinada y que bueno, se han relacionado de una manera en la que ambos han construido esa libertad y también han construido pues un momento para comunicarse, para aproximarse, para fomentar el deseo, para fomentar también la relación de pareja, pero hay otras parejas que sí que ha sido una lucha continua, se ha hecho un ejercicio de control con el otro, se ha creído que estar juntos es estar 24 horas vigilando a la otra persona, ¿no? Porque claro, muchas veces vemos que también hay que construir un espacio individual, ¿no? Y estar con el otro no es someterme al deseo del otro, ¿no? Ni es, ni es pues bueno, querer controlar a la otra persona y que esa persona haga lo que yo diga o coartar esas relaciones, ¿no? Sino que también es poder fabricar un espacio individual para cada uno y bueno, fomentar esa comunicación con el otro, que hablar con el otro no es contarle todo, sino a poder hablar de cualquier cosa y dejarnos llevar también por ese deseo, por poder pronunciar una frase que aunque a mí no me guste, tolerarla, ¿no? Es tolerar también las diferencias con la otra persona. Mm. Yo en mi caso tengo que decir que a mí me vino bien el confinamiento, Ujú. porque mi pareja y yo nos vemos muy poco Sí, y entonces sí que hicimos actividades para hacer en claro. conjunto. O sea, montamos un gimnasio en el patio, Ujú, hacíamos nos poníamos una hora del ujú, día
no una hora en sí de hacer ejercicio. Y hacíamos más o hacíamos menos, pero nos poníamos una hora para hacerlo los dos juntos, entonces eso sí que nos unió, cosa que cada uno íbamos anteriormente a un gimnasio distinto. Y empezamos a hacer más cosas en pareja. También es que yo tengo una casa, no es muy grande, muy pequeñita, pero podíamos estar en diferentes espacios a la vez y tener también nuestro momento de intimidad, aparte de que yo era esencial y venía aquí a trabajar. Claro. O sea, que yo tenía mi vía de escape. Sí, ¿no? Claro, pero en cierta manera es eso, ¿no? Que también uno necesita un espacio para hablar con otras personas, que aunque uno haya estado en confinamiento o uno tenga una relación de pareja, también necesita otras relaciones aparte, ¿no? Porque, claro, eso también va a dar un aire diferente a la relación. Yo le busqué la parte positiva al confinamiento, Claro, hacer más cosas en pareja. Claro, claro, puede ser un espacio para programar, ¿no? Para si antes no podías hacer X cosas, ahora, pues bueno, te planteas otros proyectos, te planteas otro lugar para poder encontrarte de otra manera, ¿no? Que también depende de cómo uno use ese espacio, ¿no? De cómo uno también habla de la salud que tenía la pareja anteriormente, ¿no? Porque hay parejas que la han utilizado para unirse más y otras para construir aún más esa separación, porque ya de alguna manera existían, ¿no? Esos modelos de relacionarse con el otro, o bien eran muy infantiles, o bien no dan lugar a que haya una comunicación fluida, o bien ya existían problemas bueno, que se han ampliado durante la pandemia porque, claro, ese roce ha hecho incluso que se pinchen más, ¿no? Lo mismo que les he contado esto, a Laura le he contado antes de empezar la entrevista el caso de una amiga mía, que es de verdad que es mi amiga, no es que sea yo esa amiga, ¿no? Como te llegara mucha gente, oye, que mi amiga, tal, no sé qué. No, mi amiga ya estaba mal antes de la pandemia, estaba planteándose qué hacer con su relación, estaba casada y se pasó todo el confinamiento de los 3 primeros meses en casa con su marido, confinada, sin hablarse, durmiendo en la misma cama. Claro, me llamaba mucho la pobre porque ella sí que estaba teletrabajando además y el marido trabajaba en el ocio nocturno, así que fue una cosa que estaban metidos en un piso de 60 metros más no tendría y solo salían para pasear a los perros. Y además que no se hablaban, o sea, ¿cómo se sobrelleva una situación como esa? Porque supongo que mucha gente te haya llegado también a tu consulta así, ¿no? Claro, pero ese no se hablan, hay una agresividad encubierta, hay una hostilidad, porque cuando tú no puedes hablar con una persona es porque ahí hay cosas que uno tiene enquistado con el otro y claro, es convivir con una persona que no hablas, es como cerrarte una puerta, ¿no? Cerrarte una ventana a la vida, ¿no? Porque y sin poder salir a la calle. claro, es que es como una tortura, ¿no? Estar con alguien constantemente en el que no te habla, en la que no puedes comunicarte. El ser humano necesita hablar, que le escuchen, ¿no? Si ya me llamaba a mí. Claro, pero si no te habla la otra persona, tú no le hablas, habrá que ver qué ha pasado ahí para construir esa relación, para llegar a ese punto en el que ni siquiera habláis. Hay mucha agresividad y mucha hostilidad en esa situación. Y claro, las palabras es principal, ¿no? En la terapia de pareja lo que se aprende también es hablar con el otro, porque muchas veces uno cree que hablar es contarle cualquier cosa, o hablar cree que es reprocharle a la otra persona, y claro, ahí hay que pulir un poco ese narcisismo que cada uno trae, y hablar tiene que ver pues con poner en juego, poder escuchar al otro, porque a veces uno cree que hablar es contar el monólogo que uno tengo y esperar la respuesta que yo quiero de la otra persona, ¿no? Y claro, hablar también conlleva que uno se transforma, ¿no? Porque cuando uno puede escuchar a la otra persona, ya hay cosas de mí que voy a modificar y eso muchas veces origina mucho rechazo, ¿no? Lo que no se quiere es transformarse uno y transformarse en esa relación. Porque hablar no es imponer cada uno su pensamiento, ¿no? Sino es respetar que cada uno va a tener una vida diferente, van a tener unas opiniones distintas y hay cosas que hay que ponerse de acuerdo, pero uno tiene derecho a opinar diferente al otro, ¿no? Es raro que una persona opine lo mismo que la otra, ahí está uno sometido al otro, ¿no? Entonces, bueno, puedes opinar lo mismo en alguna circunstancia, no siempre. claro, no siempre, claro, a veces uno quiere hacer de dos personas uno, ¿no? Y que lo que yo hago tiene que ser de la misma manera que haces tú y que aunemos los dos de la misma forma de hacer, pero es que hay muchos caminos, muchas maneras de hacer las cosas y a veces no respetamos a la otra persona, estamos más anclados en el narcisismo que en el egoísmo, que en permitir también que la otra persona pues bueno, tenga su vida y que va a ser diferente a la nuestra, ¿no?
Y eso a veces es muy intolerado por la fantasía, por la manera que tenemos de pensar las relaciones amorosas, por los prejuicios que traemos, ¿no? Por esa posición narcisista y egoísta que tenemos también en muchas ocasiones, y que para convivir con otra persona es necesario que le demos su espacio y que toleremos que va a ser diferente a nosotros, ¿no? Y que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Luego también hay un problema con el que yo me encuentro muchas veces, que tú intentas contar una cosa a la otra persona o darle tu punto de vista o tu impresión o tu opinión y se lo toman, o sea, en su cabeza les cambia hasta tu tono de voz, se piensan que estás imponiendo, que estás discutiendo, cuando tú simplemente intentas expresar algo. Es que eso a mí me pasa personalmente, de que quiero contar algo y o no llevo yo bien el mensaje o el receptor no recibe bien el mensaje con el tono en el que se lo quiero explicar. Le cambian la cabeza, me cambian bien la boca. ¿Qué pasa con esas personas? Es que claro, como mi caso. es que claro, esa cuestión que a veces no hablamos con el otro, estamos hablando con nosotros mismos y malinterpretamos las cosas, ¿no? Es como que dice uno una frase y esa frase que ha dicho ya se lo toma uno de manera que me ha dicho por esto. No, es que estamos con nosotros mismos constantemente, ¿no? O sea, suele ser el problema del receptor. Hay un problema de comunicación entre ambos, pero habrá que ver qué significa eso realmente en la relación de pareja, ¿no? Porque eso es lo manifiesto, lo que se ve. Pero luego habrá que ver qué hay detrás de esa frase que uno dice en el otro, ¿no? Porque a veces es una imposibilidad de poder escuchar a la otra persona. Porque la frase que yo me digo nunca va a ser la que la persona ha dicho. Porque para eso está la comunicación, ¿no? Si yo interpreto cada frase del otro según mi forma de pensar, parece una cosa como paranoica, ¿no? Como que parece que siempre me quiero defender del otro de una manera determinada, porque cada frase la tomo como un ataque o la tomo como algo que forma parte de mi forma de pensar. Y a veces tenemos que apartarnos que no es nuestra forma de pensar la que va a guiar el diálogo, sino lo que las palabras se van a decir entre sí, ¿no? Pues Laura, espero que ayer pasaras un feliz día de San Valentín. Igualmente. Y que nos vemos la semana que viene. Claro que sí. Que ya habrá pasado tu cumpleaños. Igualmente. Que mañana tengas un día estupendo, Gracias, Laura. igualmente. Que lo disfrutes muchísimo. Igualmente. Y que caiga algún regalito por lo menos, Claro ¿no? que sí. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Feliz cumpleaños anticipado, Laura. Feliz cumpleaños.